Fuerzas federales incautaron unas 21 toneladas de metanfetamina en dos laboratorios clandestinos del grupo narcotraficante Los Mayos, en el municipio de Carrecitos, en Durango. Los militares hallaron la droga ya terminada, así como diversos precursores químicos: 1000 litros de ácido clorhídrico, 200 litros de ácido acético, 1000 litros de tolueno, 200 litros de cianuro de bencilo, 250 litros de P2P, 575 kilogramos de sosa cáustica y 200 kilos de cianuro de sodio. El material incautado ha sido puesto a disposición del Ministerio Público. La noche en Sinaloa parecía una más, calor pegajoso, zumbido de insectos y caminos de terracería iluminados apenas por la luna. Pero esa calma era solo la antesala de un golpe histórico. A lo lejos, un convoy de vehículos blindados avanzaba despacio, casi en silencio, con soldados encapuchados y rifles listos. Cada curva podía ser una emboscada, cada sombra un enemigo oculto. Lo que estaba por ocurrir no era un operativo cualquiera, era Fuego Purificador, la misión más ambiciosa contra el cártel de Sinaloa en más de una década. El hombre al mando no necesitaba presentación. Omar García Harfuch, el sobreviviente de un atentado con más de 400 disparos en la Ciudad de México, observaba cada movimiento desde un centro de mando móvil instalado en las afueras de Culiacán. Su rostro serio se reflejaba en las pantallas que mostraban imágenes en vivo desde drones que sobrevolaban la sierra. Frío, calculador y con cicatrices que le recuerdan que la muerte ya lo buscó una vez, Harfuch sabía que esa madrugada podía cambiar el rumbo de la guerra. Las coordenadas no eran producto de la suerte. Durante semanas, equipos de inteligencia habían descifrado códigos encriptados de los halcones del cártel, mensajes que hablaban en clave de movimientos, rutas y cocinas ocultas. Cada interceptación fue una pieza en el rompecabezas que llevó a Harfuch hasta 8 poblados de difícil acceso: El Huejote, San Cayetano, Tequinolpa, Lo de Bartolo, El Espinal, La Noria, El Salado y Las Flores. En apariencia, eran comunidades tranquilas, pero en sus entrañas se escondían un secreto aterrador. Lo que los soldados encontraron no fue una simple cocina clandestina. Era un monstruo industrial, un complejo del tamaño de 21 campos de fútbol, 15 hectáreas dedicadas exclusivamente a la producción de metanfetamina. Una ciudad química operando en las sombras, con áreas perfectamente delimitadas: almacenamiento, mezcla, procesamiento. Miles de bidones plásticos con etiquetas en chino, japonés y coreano confirmaban lo que pocos imaginaban: una red de contrabando que cruzaba el Pacífico desde Asia hasta Sinaloa. El olor era insoportable. Químicos corrosivos impregnaban el aire y hacían que los soldados usaran máscaras para poder avanzar. En un rincón, se acumulaban más de 2.800 kilos de precursores sólidos apilados como sacos de harina. Y en el corazón del complejo, 6 condensadores industriales brillaban bajo la luz de las linternas. Eran máquinas tan sofisticadas que podrían haber estado en cualquier fábrica legal del mundo, pero aquí estaban, escondidas en la sierra, transformando químicos en millones de dosis de droga. En Lo de Bartolo, el hallazgo fue aún más escalofriante. Entre barriles y herramientas oxidadas, los soldados tropezaron con un narcosantuario improvisado. Velas derretidas, imágenes de Jesús Malverde y la Santa Muerte, billetes arrugados y, en medio de todo, una lista escrita a mano. Eran nombres. Policías, periodistas, ciudadanos comunes que habían desafiado al cártel. Una amenaza silenciosa que decía: los vemos. Los sabemos. Los alcanzaremos. Era un recordatorio de que el poder del narco no se limita a las drogas, también controla con miedo. Pero esta vez el miedo no lo salvó. Los halcones que vigilaban los caminos fueron superados por la precisión de la inteligencia militar. Los soldados aseguraron cada rincón del complejo, mientras Harfuch, desde su centro de mando, daba órdenes con voz firme: no dejen nada atrás. Cada bidón es una bala menos en las calles. La magnitud del golpe era difícil de dimensionar. Según cálculos oficiales, con los químicos asegurados los chapitos podían haber producido millones de dosis, suficientes para inundar las calles de Los Ángeles, Chicago, Tijuana y la misma Ciudad de México. El valor callejero superaba los miles de millones de pesos. Cada litro confiscado, cada kilo asegurado,
era una vida que no se perdería en el abismo de la adicción. Ese complejo no era un escondite improvisado, era una fortaleza diseñada con precisión corporativa. Y esa madrugada, bajo la dirección de Harfuch, cayó como un castillo de naipes. El amanecer en la sierra de Sinaloa reveló la magnitud del golpe. A la luz del día, el complejo parecía una ciudad fantasma, hectáreas enteras cubiertas de tambos, condensadores metálicos y bodegas improvisadas. Los soldados caminaban entre pasillos de químicos como si recorrieran un cementerio industrial. No era exageración decir que aquello tenía la escala de una multinacional. Y lo más inquietante era la evidencia de una red internacional detrás del montaje. En los bidones asegurados había etiquetas en varios idiomas asiáticos. El rastro químico confirmaba que los precursores llegaban desde puertos en China, India y Corea, cruzaban el Pacífico y desembarcaban en puntos estratégicos de México. Desde ahí, camionetas sin placas los trasladaban a la sierra, donde los chapitos los transformaban en cristal con maquinaria de última generación. El cártel de Sinaloa no operaba como un grupo criminal común, funcionaba como una corporación global, con proveedores, rutas, bodegas y centros de producción perfectamente conectados. Lo encontrado en lo de Bartolo era prueba de que el cártel no solo traficaba droga, también cultivaba un ecosistema de miedo. El narcosantuario con imágenes de Malverde y la Santa Muerte, rodeado de velas gastadas, tenía en el centro la lista de nombres, policías, periodistas, activistas. Era una advertencia escrita en tinta y sangre, sabemos quiénes son. Ese altar, sin embargo, se convirtió en símbolo de derrota. Por primera vez, las velas se apagaban no por devoción, sino porque el Estado había entrado hasta lo más profundo de su territorio. Harfuch sabía que el operativo no podía limitarse a un decomiso. Por eso ordenó trasladar cada condensador, cada saco de precursor y cada bidón al Ministerio Público Federal. La seguridad fue extrema, convoys custodiados por blindados, helicópteros sobrevolando y protocolos de cadena de custodia que parecían sacados de un manual de guerra. Todo debía convertirse en evidencia, porque esta operación no solo era un golpe táctico, era un mensaje político. El Estado estaba dispuesto a exponer la maquinaria del narco, pieza por pieza, frente a México y el mundo. El impacto económico fue devastador para los chapitos. Analistas calcularon que los químicos asegurados podían generar millones de dosis con un valor de mercado de miles de millones de pesos. En otras palabras, una sola operación había evaporado meses de ganancias y cortado de raíz la producción que abastecía a ciudades de México y Estados Unidos. La DEA reconoció en informes preliminares que esta incautación representaba uno de los mayores golpes al suministro de metanfetaminas en la costa oeste. Pero la Operación Fuego Purificador no fue un hecho aislado. Era parte de una estrategia más amplia. En Navolato, semanas antes, se habían decomisado más de 266,000 pastillas de fentanilo. En Michoacán, en julio, 800 kilos de metanfetamina fueron asegurados. Y en San Blas, Nayarit, apenas días antes del operativo, la Marina había desmantelado otro laboratorio con más de 12 toneladas de cristal. Todo formaba parte de un cerco que Harfuch había diseñado para golpear al cártel en múltiples frentes al mismo tiempo. El eco del operativo también se sintió en la vida diaria de los pobladores. En comunidades como San Cayetano o El Huejote, la presencia del narco era tan cotidiana que muchos vecinos creían que esos laboratorios eran intocables. Ver entrar a los soldados, ver cómo aseguraban hectáreas de químicos y maquinaria, encendió una chispa de esperanza, aunque frágil. Una anciana contó cómo llevaba meses viendo camionetas descargar tambos por las noches, pero nunca se atrevió a denunciar. Nadie nos iba a creer, dijo. Esa madrugada, cuando vio los convoys militares, lloró en silencio. En el centro de mando, Harfuch se mantenía firme. No había espacio para la celebración. Para él, este operativo era solo un paso más en una guerra larga y despiadada. Los periodistas lo describieron como un hombre frío, calculador, pero sus cercanos saben que cada decomiso también es un acto personal. Desde que sobrevivió al atentado en 2020, juró que no descansaría hasta ver debilitados a los cárteles que intentaron matarlo. Y esa madrugada,
bajo el nombre de fuego purificador, cumplía una parte de esa promesa. El mensaje era contundente: el narco puede levantar fortalezas del tamaño de una ciudad, pero el Estado puede encontrarlas y derribarlas. Sin embargo, Harfuch también sabía que la reacción no tardaría. Los chapitos no perdonan, y en Sinaloa el miedo siempre regresa más rápido que la esperanza. En los días posteriores al operativo, la sierra parecía respirar un silencio extraño. Los laboratorios ya no hervían con químicos ni zumbaban con máquinas industriales. En su lugar quedaban ruinas metálicas, bidones vacíos y el olor impregnado de un pasado que se había derrumbado en una sola noche. Pero en los cuarteles de inteligencia, el trabajo apenas comenzaba. Entre la evidencia asegurada apareció una laptop encriptada encontrada en Tequinolpa. Los analistas pasaron horas descifrando sus archivos, hasta dar con un nombre repetido una y otra vez: Operador J. No había rostro, ni historial oficial, solo una serie de transferencias, rutas de distribución y contactos en Oaxaca y Tabasco que apuntaban a un cerebro invisible. Para Harfuch, este hallazgo significaba algo claro: los laboratorios de Sinaloa no eran la última pieza del rompecabezas. Detrás había un mando que seguía moviendo los hilos. Otra pista inquietante surgió de la mochila de un hombre que escapó hacia Oaxaca durante el operativo. Tenía marcado el código C-27. Al principio parecía irrelevante, pero días después, los drones que patrullaban las rutas rurales captaron mensajes pintados en paredes y mantas con la misma clave. Todo indicaba que los chapitos estaban reagrupándose bajo un nuevo plan, quizá en otra región, quizá con otro santuario oculto. La victoria de fuego purificador, aunque contundente, era solo el inicio de un juego más grande. Mientras tanto, en Culiacán y Cozalá, la población vivía entre el alivio y el miedo. Los videos del operativo circulaban en redes sociales: soldados avanzando entre tambos químicos, condensadores brillando bajo linternas, vecinos grabando con manos temblorosas desde las ventanas. En los comentarios, algunos agradecían la acción del gobierno, otros dudaban de cuánto duraría la calma. Una madre que vende tamales lo resumió con voz rota: mis hijos no duermen desde esa noche. Tienen miedo de que vuelvan. En los informes financieros, el golpe era claro: más de 150 millones de pesos perdidos en una sola operación. Pero la verdadera herida era estratégica. Los laboratorios desmantelados eran el cerebro logístico del cártel, el punto donde convergían químicos de Asia, distribuidores locales y rutas hacia la frontera. Sin ese engranaje, la maquinaria narco quedaba fracturada. Sin embargo, Harfuch sabía que cortar una cabeza no significaba matar al monstruo. Por eso ordenó revisar cada rastro de complicidad. Una camioneta blanca sin placas, registrada a nombre de una empresa de construcción con contratos municipales, levantó sospechas. Documentos hallados en el Huejote revelaron transferencias hacia cuentas en Hong Kong. La red era mucho más que sicarios y cocineros, incluía empresarios, funcionarios y operadores financieros. El narco no solo se ocultaba en la sierra, también en oficinas con aire acondicionado y trajes bien planchados. En conferencia de prensa, Harfuch fue categórico: no basta con destruir laboratorios. Hay que cortar las raíces, las complicidades, los silencios. Su mensaje resonó en todo el país, mientras en redes sociales miles de usuarios lo llamaban el hombre que se atrevió a entrar al infierno. Otros, más escépticos, advertían que este triunfo podía provocar una represalia sangrienta. Y tenían razón: mantas con amenazas aparecieron en puentes de Sinaloa y Durango. Esto no queda así, decía una, firmada con las siglas del cártel. En los pueblos cercanos, los rumores corrían como pólvora. Se hablaba de reuniones secretas, de narcos jurando venganza, de nuevos cargamentos de químicos moviéndose hacia Sonora. Los drones militares confirmaban movimiento inusual en caminos rurales. Los chapitos no estaban derrotados, solo heridos. Y un enemigo herido siempre es más peligroso. El eco de fuego purificador cruzó las fronteras. En Estados Unidos, la DEA lo describió como uno de los mayores golpes al suministro de metanfetamina en la historia reciente. En Europa,
medios internacionales lo señalaron como un ejemplo de cooperación global contra el narcotráfico. Pero en México, el debate era más complejo. ¿Este operativo representaba el inicio de una ofensiva real contra el narco o era solo una chispa que pronto se apagaría? En el centro de mando, Harfuch observaba el mapa digital de Sinaloa. Los puntos rojos marcaban las rutas del cártel, algunos ya neutralizados, otros aún activos. Sus ojos permanecían fijos en una coordenada que parpadeaba, vinculada al misterioso Operador J. Sabía que la próxima batalla no sería más fácil. Quizá incluso más sangrienta. Pero también sabía que retroceder no era opción. El mensaje final de Fuego Purificador era claro: los laboratorios más grandes del narco no son intocables. Se pueden encontrar, se pueden desmantelar, se pueden exhibir ante el país entero. Y aunque la guerra continúa, esa noche en Sinaloa quedó grabada como el día en que el Estado entró al corazón del monstruo y lo hizo arder. La pregunta que queda es inevitable: ¿cuánto tiempo tardará el narco en reconstruir lo perdido? ¿Y cuántos golpes como este serán necesarios para quebrar definitivamente su poder? Lo que es seguro es que, mientras hombres como Harfuch sigan respirando, la guerra no dará tregua. Porque si algo quedó demostrado en Fuego Purificador es que el narco puede ser grande, pero nunca invencible.